Bueno, mi comunidad El Saíno es una comunidad que digamos que estamos ahí asentados desde hace más de 100, 150 años, cuando comenzaron a llegar los primeros guayú que venían a sembrar maíz por esta zona o venían a intercambiar, se cultivaba mucho la caña, me contaba mi abuela, y venían como en ese intercambio, se hacía caña aquí y se llevaba a las familias que estaban, la panela y el maíz se llevaba a las familias que estaban en la Alta Guajira. Y fue así como nos fuimos asentando en esa comunidad, mi familia toda está ahí. Fuimos una comunidad que digamos, ha ido creciendo las familias, estamos frente a todo esto de la estrategia de quitarle territorio a nuestras comunidades. Se crearon los resguardos y fue como para confinarnos también dentro de territorios muy pequeños que hoy no son suficientes para realizar la vida diaria, las actividades económicas de la comunidad, como es el pastoreo. Ya no tenemos área para pastorear, para sembrar, porque sencillamente las familias van creciendo y ya estamos confinados en territorios legalizados, sí, ciertamente, pero fue también como parte de esa estrategia en el sur de la Guajira con relación a la Alta Guajira. Si podemos mirar, los resguardos indígenas son muy pequeños. San Francisco, Provincial, Tuprugacho, Saíno, Cerrodeo, Caisemapa, Mayabangloma, son fracciones de tierra muy chiquitas que en su momento logramos dentro de las luchas indígenas a nivel nacional, que se pudieran, para no perder o quedar totalmente sin tierras, que se pudiera reconocer por lo menos a donde estábamos viviendo, ¿no? Pero no porque no tuviéramos la relación del territorio con toda esa otra parte que se nos arrebató. Sufrimos aquí en el sur de La Guajira, aparte de tener la contaminación hoy día por la mina, fuimos víctimas del paramilitarismo, de la insurgencia. Hoy el resguardo de Saíno hemos pues logrado que dentro de nuestras actividades de gestión, que se reconozca, porque en su momento fuimos víctimas del conflicto, que se nos reconociera ante la unidad de víctimas como sujeto colectivo de reparación. Digamos que esa es como la situación hoy día que tiene mi comunidad, a la cual esperamos puedan haber garantías de reparación frente a estos hechos por parte del gobierno colombiano. Todas nuestras familias que están aquí en el sur de La Guajira, nuestro lazo ancestral, nuestro ombligo, digamos, de la línea materna más antigua está en la Alta Guajira. Mi familia viene de una zona de Sichipés, que es muy extrema Alta Guajira, del clan Epiello. Y creo que esa misma búsqueda para garantizar esa alimentación y esa sobrevivencia de las familias es lo que hizo de alguna u otra manera que pudiéramos también asentarnos en toda la ribera del río y en todas las cercanías del río. No es tan cierto eso que se dice de que al guayú le gusta estar lejos del agua. Eso es falso, porque las comunidades ribereñas bien pueden hablar de lo que es el sentido, todo lo que es esa relación y ese respeto además que hay por un cuerpo de agua, ¿no? Porque a la larga es un espíritu que, como la misma concepción que tenemos los guayú de ser territoriales, es un espíritu que también tiene su territorio. Y es más ese respeto, por eso donde hay un cuerpo de agua, donde hay un arroyo, donde hay un manantial, los guayú no habitamos cerca, donde hay un jagüey, que son estos depósitos pues ya hechos por el hombre. Las familias guayú no estamos cerca de esos ojos de agua porque consideramos que son tan importantes, hay una relación de espiritualidad además, y a ellos se les respeta ese espacio, digamos que es como esa primera relación de respeto que hay frente al territorio y frente al agua como tal dentro de nuestros territorios. Hablando específicamente del tema de la producción de los alimentos, yo recuerdo que en mi familia siempre los guayú construimos nuestra habitación aparte, nuestra cocina aparte, como toda esa independencia dentro de lo que es la casa como tal, ¿no? No es esta casa hoy moderna de sala, comedor, cocina, no. Cada cosa tenía su espacio y había un espacio para guardar los alimentos, donde guardábamos todo lo que ya se recogía, si era el maíz, si era el frijol, si era la uyama.
Y en ese mismo espacio había otro lugar que era también muy guardado celosamente, que era para guardar las semillas. Y entonces esas semillas para las nuevas lluvias, que los viejos conocían perfectamente, era como, me impresiona hoy en día porque yo digamos que me siento ignorante en ese tema, porque antes uno le consultaba a los viejos y los viejos te decían, los que cultivaban, los que sabían del uso y del trabajo que había que hacerle a la semilla para poder ser cultivada después. Y ellos sabían perfectamente, de acuerdo a los ciclos lunares, qué días llovía, en qué mes del año era que caía la primera lluvia, llámese la primavera, esa primera lluvia para poder comenzar a preparar la tierra. Era un ciclo perfecto, digamos. Y ellos esperaban ese tiempo y creo que eso era una de las condiciones que permitía que, como son cultivos estacionarios los que teníamos, ese mismo tiempo permitía que la despensa que se recolectaba pudiera también abastecer y alcanzar junto con las otras familias, y bueno, y se daba el intercambio, ¿no? Familias que sembraban maíz, las que sembraban el frijol, las que sembraban la uyama, la patilla, el melón, o sea, toda esta cantidad de cultivos estacionarios que tenemos. Hoy en día, hace 5 años, por ejemplo, y hablo de mi núcleo familiar, por ejemplo, hemos estado intentando sembrar maíz y no hemos podido recoger una cosecha, porque sencillamente el tiempo, y en voz de los viejos uno escucha y dice, el tiempo está loco, porque ellos han sentido el desequilibrio frente al momento en que ellos ya van con su semilla, preparan la tierra para poder cultivar, y definitivamente el tiempo, como puede llover, no llueve, nos sometemos a estas extensas sequías que hemos visto últimamente. Claro que desde los tecnicismos y los estudios científicos pues se dice que son fenómenos naturales, frente a lo que escuchamos pues como de la información que viene de afuera, es esto que se llama cambio climático. Pero hay unos cambios muy contundentes, digamos, en la geografía del departamento, digamos, porque podemos decir, y creo que los agricultores, las zonas campesinas, las comunidades que están, pues, porque aparte de eso, La Guajira es un territorio total, en su mayoría es rural. Entonces, esta ruralidad es la que permitía también poder hacer el uso de la tierra y poder también garantizar de alguna u otra manera el sustento pues como a la población general, ¿no? Eso hoy en día ha cambiado bastante. Hoy estamos viendo que, por ejemplo, el departamento de La Guajira, desde hace un tiempo para acá, lo dicen las estadísticas además, ha cambiado mucho la actividad económica en cuanto al uso de la tierra, a la actividad agrícola. Hoy en día vemos que eso ha cambiado totalmente. Y digamos que todos los factores que inciden en eso tiene mucho que ver también por las grandes extensiones de tierra que se van vendiendo a grandes empresas, por los grandes cultivos también que se generaron en algunos gobiernos del país frente a comprar muchísimas extensiones de tierra para generar agroindustria, sembrar palma, estos cultivos extensivos que son más para la agroindustria, creo que es en ese sentido que lo mencionan, y ha ido quitándole un poco esa labor o ese espacio realmente a la productividad del alimento. Bueno, cuando llega la minería, lo poco que puedo recordar, era muy niña en ese entonces, y recuerdo, yo salí de mi comunidad muy niña, porque mi madre quiso que yo estudiara, que fuera a la escuela pública, y dentro de la comunidad yo no tenía en la totalidad esa oportunidad. Entonces mi madre, con unos familiares que estaban aquí en el casco urbano, logré salir al pueblo, y yo viví desde muy niña entre mi comunidad, la relación con mi familia, que es lo que le sucede también a muchas familias guayú en este tramo del sur de La Guajira, porque tenemos de alguna u otra manera esa cercanía con lo urbano. Yo tuve pues como esa situación muy niña, salir, y recuerdo que con la familia de parte no guayú, con la que yo convivía, compartía esporádicamente en términos para poder estudiar. Yo recuerdo que para esa época, cuando comenzó a llegar la mina, supongo que era en el momento en que se estaba instalando toda la infraestructura
de los campamentos, de la llegada de las nuevas empresas contratistas, porque había un movimiento, yo recuerdo como ese entusiasmo en el pueblo de que todo el mundo quería o aspiraba o soñaba. Yo vivía en un núcleo familiar donde habían 3 hermanos varones, y recuerdo, ya yo tenía como 7 años y ellos tenían alrededor de 12, 15 años, y la aspiración de ellos en ese momento, su papá, su mamá les decía, miren que acaba de llegar una mina que esto nos va a arreglar la vida a todos. Era como el entusiasmo que, y claro, yo supongo que ahora, haciendo como ese recuerdo, la empresa llegó como con toda esa disposición logística para deslumbrar a la comunidad y deslumbrar al pueblo, porque así lo sentí, porque era muy fácil acceder y la gente traía alimentos de los que se entregaba, supongo, a los empleados en ese momento para la mina, y era como, o sea, esa cosa deslumbrante que había en ese momento, ¿no? Y se generó como ese tiempo, digamos que me perdí en ese tiempo porque, bueno, ya me tocó hacer otras cosas, terminar mis estudios, estudiar, bueno, luego tuve mis hijos, y creo que en ese tiempo, digamos que la gente quedó como absorta en ese escenario de todos podemos trabajar, todos podemos participar de la actividad minera, y creo que fue también un tiempo de silencios, tanto de la comunidad en general, como de no haber hecho la lectura de que era esto tan bueno, pero esto tan bueno tampoco es tan así, ¿no? O sea, como dice el dicho popular, o sea, de esto tan bueno no dan tanto. Entonces, digamos que fue como ese tiempo en que quedamos como hipnotizados frente al poder, frente a esto que sabemos hoy que ha sido una mentira, que ha sido el discurso del desarrollo, porque hoy podemos hablar de esos resultados, y después de estos 30 años, la gente, digamos, que se durmió en esa pasión de poder esperar y los que entraron a trabajar. Yo creo que hoy los empleados más antiguos que tiene la mina, creo que pueden, de voz de ellos mismos, poder escucharlos y decir que ellos sienten que han perdido, han entregado su vida como simples obreros en una empresa que sí les ha generado algún tipo de recursos económicos porque son sus salarios, pero a costa de su vida, de todo el desgaste de su salud. Les ha garantizado de alguna u otra manera sostener a sus familias desde la parte económica, pero digamos que la sociedad en general nos quedamos como en ese sueño de dejar que eso sucediera porque estaba generando desarrollo, pero no estábamos aún conscientes de todo aquello que estaba pasando en ese otro mundo que se creó en la mina, porque ni siquiera yo, que soy de esta zona, conozco todavía ese micropaís que existe dentro de la mina, que lo escucho mencionar. En alguna ocasión tuve la oportunidad de ir una sola vez y fue impresionante. A mí me impresionó mucho porque es otra vida, es como estar en una ciudad totalmente distinta, con todas las condiciones, con todos los accesos a lo que yo puedo ver constantemente entre Hato Nuevo, Barrancas, Albania, que son como los municipios que estamos aquí y conocemos. Entonces, eso fue creándose en ese otro mundo de la mina, de los empresarios pues que tienen sus acciones en ella misma. Y creo que eso ha sido como lo que puedo decir que recuerdo de lo que fue hasta este momento la llegada de la mina, cómo se desarrolló, y claro, el tiempo va mostrándonos qué es lo que va pasando. Todas estas dificultades de ya sentir que el agua que consumíamos antes ya no la tenemos de la misma manera. Este análisis que hacen nuestros viejos, decir que ya el tiempo no es el mismo, o sea, se tiene que deber a algo también, de escuchar que a los campesinos que están en las estribaciones de la serranía del Perijá, muchos de ellos no pueden acceder a la titulación de sus tierras, o no se puede generar inversión social e infraestructura en esta zona. Y ya fuimos entendiendo que esas zonas están, digamos, dedicadas o concesionadas a la actividad minera. Entonces creo que hay una diferencia abismal de lo que ha sido el sueño de progreso que tuvieron las comunidades o los dirigentes políticos de ese entonces también, porque creo que también hubo también una relación ahí muy, digamos, muy cínica de parte también de nuestra dirigencia frente a ser muy
espléndido frente a la llegada del extranjero, de las empresas extranjeras al territorio. Nosotros hacemos todo lo posible por ustedes para mandar estos mensajes a las entidades. Bueno, al momento en que llega a la mina, y bueno, como lo había dicho anteriormente, con toda esta permisividad de la dirigencia política, digamos que fue a medida que fue generando su actividad extractiva, expandiéndose, asfixiando comunidades. Muchas comunidades que hoy están desaparecidas no fueron consultadas, ni siquiera preguntadas de si querían de su comunidad salir a otro lugar, no, o sea, simplemente había toda una estrategia y una alianza entre estados y gobierno que lo sigue habiendo hoy en día, no ha cambiado eso para nada. Y más en ese contexto de que no había quien preguntarle nada, no había quien pedirle permiso nada, porque simplemente el gobierno decía, no, sigan, y esto es, digamos que territorios baldíos, supongo, y entonces no se pudo ejercer ningún tipo de derecho en cuanto a aplicar procesos de preguntar, porque hasta ese momento no existía dentro de la norma que tenemos hoy lo que era el proceso de la consulta previa. Después de la reforma constitucional en el 91, ya la mina ya pues tenía años de operación, ya estaba instalada, estaba explotando, estaba en toda su, digamos que en todo el esplendor de su operación. Y frente a ese proceso que se fue dando de expansión minera, estas comunidades que ya fueron siendo asfixiadas, había de alguna u otra manera que buscar la manera de sacarlas del territorio. Y creo que uno de los hechos más contundentes que podemos hablar hoy es el tema de Tabaco, comunidades como Nuevo Espinal, Caracolí, Manantial, o sea, muchos caseríos que yo no puedo decir que los conocí, solamente escucho las historias de sus habitantes que hoy son errantes en el territorio porque sencillamente fueron expulsados, fueron despojados de sus territorios. Entonces no se hacía, y de hecho hoy que conocemos un poco, que hemos avanzado en el tema de conquistar más estos derechos, existe la consulta previa, Colombia la ha ratificado desde el 91, y creo que aquí en La Guajira, y creo que Cerrejón, no ha desarrollado un proceso de consulta previa que sea dentro de lo que se llama, debiera ser un debido proceso. La empresa no ha establecido, no ha hecho, no ha implementado una práctica de debido proceso en un proceso de consulta previa. Porque si nosotros nos adentramos en las comunidades, lo que escuchamos es como toda esta estrategia sistemática que funciona frente a entrar, dividir comunidades, ofrecer dádivas. En el momento en que se planteó el desvío del río Rancherías, por ejemplo, fueron muchísimas las historias que encontramos en la ribera del río en comunidades guayú ribereñas, en las que la empresa llegó ofreciendo dádivas, ofreciendo camionetas, ofreciendo lanchas, ofreciendo ganado, a cambio de firmar solamente un acta para decir que sí se realizó una consulta previa. Entonces eso no es un proceso debido de consulta previa.